Enseguida, Amén. enseguida comparto mi pantalla. Es esta. Ya pones compartir y compartimos esta. Vamos a compartir y ya luego la tienes ahí. Y ya es lo que aparece. Hermanos, es un placer poder estar con ustedes. Les saludamos en el amor del Señor y espero que todos hayan tenido o estén teniendo una semana bendecida. Hablaremos acerca de lo que habíamos quedado, que habíamos hablado acerca de que nuestra investigación debería de ser canónica, ya la vimos de forma exegética y canónica, también que nuestro mensaje es evangelístico y este me servirá de puente para hablar acerca de los otros puntos. Nuestro mensaje tiene que ser evangelístico, tiene que ser, su mensaje es central en la Escritura y el Evangelio de Jesucristo. No solo que se trata de entender la Biblia, sino realizar lo leído y que tenga coherencia con nuestras vidas, el propósito y fundamentos. No solo conocer a Jesús, sino cómo la vida de Jesús, su muerte y su resurrección cambian nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, que su tema sea evangelístico para nuestras vidas. De otra forma, nosotros ya habíamos hablado de la autoridad descansa sobre la Biblia, su mensaje es evangelístico y esto es dependiente del Espíritu, hermanos. Nosotros somos dependientes del Espíritu en todo momento, en todo tiempo. Ai, eu não vou fazer, eu não vou fazer o que você quer. No, because I said tails for you. De manera que esta forma es no contristando al Espíritu Santo, sino de la forma en que nosotros nos guardamos en el Señor, para lo que hemos sido llamados y para lo que es a veces una vida coherente lo que demanda aquellos que nos ven. También es una vida coherente los que miran hacia la iglesia y que no son parte de ella, porque en muchas ocasiones somos acusados por no vivir lo que predicamos y que si bien no es darle gusto a todos, pero sí es vivir una vida dependiente del Espíritu y obviamente llena de Él. Obviamente vamos a presentar la palabra del Señor, la predicación y la enseñanza de una forma contextual apropiada. No todos aprenden de la misma manera y no todos los sectores se enfocan de la misma manera que en un púlpito o en una escuela dominical. Entonces, presentar el Evangelio de una forma contextual apropiada sería la forma ideal para nosotros poder seguir avanzando. Obviamente, la característica principal es que contribuye a la iglesia y a su misión. La misión de la iglesia es glorificar al Señor y obviamente fue nuestra apertura es ir haciendo discípulos. Esa es la gran comisión que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos la gran comisión o lo que tenemos nosotros por delante? Pues a través de la predicación y la enseñanza, que es nuestro tema. Entonces yo ya pude dar mi introducción a la predicación y la enseñanza y vamos a seguir avanzando. Hoy es nuestra última clase en la cual dejaremos tarea y una tarea a forma de, ya lo habíamos hablado, a forma de reto, a forma de llevar esto a la práctica. La idea no es que nosotros podamos aprender o tener información en unas slides o tener la información en Google Classroom, sino que la idea es que esta información se ponga en práctica. Esa es la finalidad con la que estamos aquí y llevarla
a cabo, es una tarea de cada uno de los que estamos presentes, específicamente o especialmente de los líderes o pastores titulares, que hoy les hacemos un llamado a la práctica. Ya casi al término de esto vamos a hablar acerca de cómo quisiéramos realizar esta tarea, eh, y vamos a seguir avanzando. Entonces lo haríamos a través de la predicación y a través de la enseñanza. La predicación y la enseñanza, las dos pertenecen al ministerio de la palabra, como ya lo vimos. La predicación es el ministerio de la palabra, pero está más orientado hacia el púlpito. Esta está exponiendo un texto o varios textos del compendio de la Biblia con una idea retórica y a través de la oratoria. Esto hace una proclamación. Y hacer una proclamación no es lo mismo que hacer una instrucción. Entonces, la predicación tiene una separación de la enseñanza. Muchas veces, como van muy juntas, nosotros asociamos estas dos palabras. La predicación es una cosa y la enseñanza está por otro lado. Eso es otra cosa. Bien, hermanos. Entonces tenemos que la predicación es la proclamación y la enseñanza forma parte del ministerio de la palabra, y su orientación está con el cometido de capacitar a las personas. Usted lo está leyendo en pantalla, ¿va? Para que el estudiante sea capaz de poder leer la Biblia y entenderla por él mismo. Eso es lo que está haciendo la enseñanza. Entonces, la predicación es una proclamación, la enseñanza. ¿Otra vez? A ver, entonces otra vez. La predicación es una proclamación y la enseñanza es una instrucción. Nosotros tomaríamos un ejemplo para que esto fuese un poco más claro. Todas las personas tenemos derechos. Eso es una proclamación. Nosotros sabemos que tenemos derechos, pero ¿a qué tenemos derechos? Yo voy a hacer una proclamación de que tenemos derechos, y uno de los derechos que tiene el ser humano es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad personal, derecho a la igualdad y no a la discriminación, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. También tenemos el derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación, y tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la seguridad social, y tenemos derecho a, a la seguridad y protección contra la tortura y a los tratos crueles. Nosotros tenemos derecho, y hay muchos más derechos. Entonces yo acabo de hacer una proclamación de derechos, y la instrucción o la enseñanza se encarga de que usted conozca a profundidad esos derechos. Y la enseñanza se encarga no solo de que usted los conozca a profundidad, sino que usted pueda hacer efecto en su vida de los derechos que tiene, de los derechos humanos. Entonces, la proclamación y la enseñanza son dos cosas que nosotros necesitamos, que aunque son dos cosas diferentes, y aunque una está más pegada hacia los púlpitos y otra está más pegada hacia estos seminarios, esto no quiere decir que dentro de los púlpitos no haya enseñanza. Esta se da cuando hay eventos, cuando se realizan campañas masivas, nuestra reunión de área, los eventos que hemos tenido de la directiva, todos los ministros, los ministerios que van a recibir capacitación. Eso es lo que hace la enseñanza, y está dada
en los púlpitos, pero son dos cosas diferentes. Puntos a tratar en consideración. Muchas veces la enseñanza dentro de nuestros púlpitos puede dejar ciertas preguntas en el aire y dentro de nuestros púlpitos, como ahí está, pocas veces el predicador tendría el tiempo para hacer preguntas o contestar preguntas relacionadas con la enseñanza que está dando. Si no hay una óptima evaluación o nivel de sopesar la enseñanza, muchas veces las personas que están oyendo se quedarán con dudas acerca de esa enseñanza. Es por eso que es preferible hacerla en eventos específicos o en las escuelas dominicales o en los institutos donde hay más relación o debería de haber más relación con las personas. También tenemos un ejemplo bíblico. Nosotros en la proclamación, nosotros proclamamos que en Cristo Jesús somos libres y que tenemos una libertad cristiana. La enseñanza y la instrucción, es lo mismo, nos dice cómo vivir esa libertad cristiana. Entonces, mientras en el púlpito se nos dice que tenemos o que somos libres en Cristo Jesús, la enseñanza nos dice cómo conducirnos de esa forma en la libertad en la cual hemos sido llamados. Entonces son dos, no quiero decirles cosas, pero son dos cosas diferentes, predicación y enseñanza, y aunque las dos van muy ligadas y van de la mano, son diferentes. También tenemos que estas dos se realizan a través de la homilética. Y aunque yo sé que van a recibir una clase, de homilética, nosotros hemos puesto algunos aspectos para que sea práctico lo que ya hemos dado a través de la información pasada, pueda ser práctico para nuestras vidas, y vamos a ser muy superficiales, por así mencionarlo, pero va a ser de gran ayuda de aquí a que tenemos nuestra enseñanza de homilética. Entonces, ¿qué es homilética? Es el arte, ¿verdad?, de predicar para comunicar un mensaje. Eso es lo que hace la homilética. También tenemos que es el arte de la preparación y predicación de un sermón. Me preguntaban en la primera sesión que si era lo mismo un bosquejo que un sermón. De la misma forma que la predicación y la enseñanza están muy ligadas, el bosquejo y el sermón están muy ligados. El sermón es la forma en la que nosotros expresamos y el bosquejo es la forma en la que nosotros lo presentamos de una manera escrita. Entonces, en la homilética se hace un gran uso de la rama de la oratoria y la retórica. Estas también están muy ligadas. La retórica y la oratoria están estrechamente relacionadas. La retórica proporciona los fundamentos teóricos para una oratoria eficaz, mientras que la oratoria pone en práctica los conocimientos retóricos para una comunicación persuasiva. Es decir, una te enseña cómo hacerlo y la otra está en función de que tú lo realices. Tú tienes la teoría y tú tienes que llevar esa teoría a la práctica. En formas cuáles. Nosotros ya habíamos mencionado algunas formas, las vamos a ver. La retórica, herramientas del lenguaje que utiliza para hacer que una comunicación sea más persuasiva, expresiva y atractiva. La repetición, en esto tendríamos que ser muy cautelosos. Aquí necesitamos la atención de todos ustedes. Es el uso deliberado de palabras, frases o ideas para enfatizar un punto.
Eso es lo que acabo de hacer. El hecho de que yo les diga que necesitaba toda su atención y que este es el punto que nosotros necesitamos aprender, enfatizamos, es simplemente repetimos para que nosotros podamos captar a la audiencia o podamos enfatizar sobre esas frases o ideas para que ese punto quede específicamente conectado en las personas. Usamos también paralelismos. A ver, la utilización de estructuras gramaticales similares en una serie de frases, cláusulas o oraciones. No todo lo que se enfrenta se puede cambiar. Eso es un ejemplo, pero nada puede cambiar hasta que se enfrenta. Nosotros, Kaylee, dígale a Laila que me traiga mi cuaderno con el que de mi nosotros hemos usado estas frases o las usamos comúnmente. Hay una que todos conocemos, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Esas frases son paralelismos, los podemos usar. También usamos la metáfora o el símil, que ya lo miramos anteriormente. Es por eso que vamos a ser como muy superficiales tal vez en esto. Comparaciones que establecen una relación entre dos elementos para transmitir un significado más profundo. También usamos la antítesis, que es básicamente poner dos ideas, una contraria a la otra, en contraste, para señalar un punto específico. Es muy sencillo. Yo, para determinar blanco, la antítesis sería negro. La ironía, también hacemos uso de la ironía, la expresión de idea de forma que significa lo contrario a lo que se está diciendo. Es muy recurrida en el púlpito y no está mal, es una forma de la retórica. Pregunta retórica. Esta pregunta tiene la idea de hacer meditar a las personas, hacer reflexionar a las personas. Los predicadores comúnmente hacen preguntas y no esperan que la audiencia les conteste, sino lo hacen con la finalidad de que la audiencia esté reflexionando a través de la pregunta que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo con la retórica. Por otro lado, tenemos la oratoria, el arte de hablar con elocuencia, la gestión de nervios. Cuando uno está empezando a predicar, como un servidor tiene siempre estos nervios. ¿Y qué hacemos para poder bajar esos nervios? Bueno, nosotros realizamos ejercicios de respiración para relajarnos, controlar los nervios y también proyectar un poco de seguridad. Estructura del discurso. En la oratoria tienes que ser organizado, las ideas tienen que ser lógicas, utilizando una introducción. Ojo aquí otra vez. Ya vamos a hablar de este tema y desde aquí, desde la oratoria, es uno de los puntos, este específicamente que no podemos evadir. Tal vez los otros puntos podamos evadir, ya les mencionaré por qué, pero este es uno de los puntos que no podemos quitar. Tenemos que tener una introducción, tenemos que tener un desarrollo y tenemos que tener una conclusión. Usted tiene que aquí poner atención y grabarse estas tres ideas: introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso es lo que más vamos a usar para hacer nuestra predicación o hacer nuestra enseñanza. Entonces, esto tendrá que tener para mantener la atención del púlpito y lograr el objetivo en su discurso. Usted tiene un objetivo en cada discurso que va a ir dando y esto tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Algunos le han llamado que es como una montaña y ya veremos cosas de estas. Comunicación no verbal. Dominar el lenguaje corporal como la postura, los gestos, la mirada, el tono de voz para transmitir confianza y conectar más con la audiencia. A través de las redes sociales o a través de esta herramienta que es Zoom, poco podemos mirar la expresión de ustedes, tal vez ustedes miren la de nosotros, pero eso también cuenta mucho.
La elocuencia, hablar con fluidez, claridad y propiedad, utilizando vocabulario adecuado y expresando las ideas de manera concisa y persuasiva. Entonces, la tarea es que yo pueda persuadirlos a ustedes de usar tanto la exégesis y sus componentes como el canon y las reglas establecidas por él, y también la retórica y un poco de la oratoria. ¿Qué pasa con estos dos? De uno del que no nos podemos librar es la introducción, el desarrollo y la conclusión. La gestión de nervios siempre va a existir ahí hasta que estemos constantemente practicando y practicando. La comunicación no verbal, que es a través del lenguaje corporal, hermanos, es muy importante, sobre todo en quien predica la palabra, pero este no es el todo de la predicación. Nosotros invertimos muchísimo más tiempo en lo que es exégesis que en lo que es la oratoria o lo que es la retórica. La retórica, a través de los principios de exégesis, usted los va a tener y los va a tener que aplicar. La oratoria, hay muchas personas que tienen una gran oratoria, que la han usado, hermanos, para traer un evangelio que no es el evangelio de Cristo, para enriquecer sus bolsillos. Usted ve canales de televisión con hombres que usan una oratoria sorprendente. No mencionaremos nombres, pero usted puede ver que ellos, a través de su oratoria y su convencimiento y la persuasión que tienen hacia las personas, han ido sacando y explotando a los feligreses con sus riquezas. Terminan siendo más ricos y más prósperos ellos que aquellos que les siguen, porque con palabras sutiles y persuasivas, usando la oratoria, han creado mucho daño al evangelio. Con esto no quiero decir que sea malo, no. Aquel que esté en tratar de hacerlo, qué bueno, siga adelante, no se olvide de lo principal, que es a través de la exégesis o a través de la hermenéutica, que vamos a tener una enseñanza maravillosa de la hermenéutica. Es muy, muy aprobada por teólogos y por nuestra congregación también. Entonces, recordemos esto. eh, Retórica, oratoria, todo lo demás se puede ir a través del tiempo perfeccionando, avanzando, pero lo más importante es que traigamos un mensaje centrado en la escritura, y ya hablaremos de diversos mensajes a través de la Biblia. Entonces, por otro lado, tendremos estos, hermanos, ¿verdad? Que es, muevo mi... La homilética tiene un conjunto de reglas de redacción y presentación de un sermón. Tal vez la presentación escrita, que es el bosquejo, con el tiempo y a través de la homilética y las clases que nos van a dar, lo vamos a aprender. La finalidad de hoy es que usted pueda poner en práctica básicamente a la voz de ya lo aprendido en las primeras sesiones. Entonces nosotros tenemos 6 puntos aquí. De estos 6 puntos, 3 puntos, los últimos, son enfáticos sobre quien nos escucha, sobre la congregación. Nosotros tenemos que armar este sermón a través de un título, un texto, un propósito, y después darle introducción a la iglesia, darle un desarrollo a la iglesia y traerle una conclusión. Vamos a ver nuestro título, el título. El título es el nombre del mensaje, el nombre del sermón. Este título, yo sé que usted es muy creativo y tiene que ser no solo creativo, sino sugerente. Es lo que despertará la curiosidad en el oyente, y desde el título usted podrá ya
tener a los oyentes cautivos, por así mencionarlos, atraerlos a eso. Un ejemplo de títulos, una oferta irresistible. Entonces, desde este punto, en mencionar un título, nosotros ya vamos dando una idea de lo que vamos a ir hablando. Una oferta irresistible, la eterna juventud, muerte a la ignorancia. No está en tus bolsillos. Invierte en la cuenta RDC. Cabe aclarar que el título no es el tema, ni el tema va a ser el título. El tema se va a ir desarrollando poco a poco, no hay que mencionarlo, hay veces que se menciona, no hay ningún problema, pero normalmente no se menciona, sino que él solo se va mencionando a través del desarrollo. Entonces, título es indispensable en nuestro sermón. Entonces, nosotros tendríamos que ir planeando títulos acerca de lo que pensamos o consideramos hablar para que esto les dé una idea clara a los que nos van a ir escuchando. Entonces, vamos a seguir avanzando, que también tenemos el texto, hermanos. Nosotros deberíamos de tener un texto base en cualquier tipo de los sermones. Y con decir primero el título, no quiero decir que nosotros escogemos un título y en base a que escogemos un título, escogemos un texto, no. Esto es en función de cómo van los pasos, pero nosotros tenemos que tomar la escritura, tener un texto de ella y entonces nosotros empezamos a realizar nuestros pasos, que es primero el título y luego vamos a presentar el texto. En el texto, se sugiere que el texto sea, en su mera lectura, sea entendible. Puede leer varias versiones de la escritura para que usted lo pueda entender. Cuando vamos empezando nosotros, se sugiere que nuestro texto, cuando lo leemos a la congregación y nosotros lo podamos entender de lleno, sea claro y específico, no enredarnos, incluso cuando vamos empezando, no enredarnos en otras cosas que quisiéramos demostrarle a la iglesia cuánto sabemos o cuánto podemos sacar de ese texto, ¿no? La idea es que ese texto sea claro para todos, tanto para el predicador primeramente, aplicado a su vida y después sea claro y aplicado a la vida de la iglesia. Obviamente se pide que tenga una unidad temática para su mayor entendimiento, que este texto tenga unidad temática, tenga unidad conforme a toda la escritura para nosotros poder echar mano de cualquier otro texto, apoyarnos de otro texto en caso de necesitarlo. La Biblia contiene muchos versículos, hermanos. Podemos elegir los versículos que sean más claros para nosotros en conforme vamos avanzando y que sean más claros para la iglesia. Y conforme vayamos nosotros avanzando en el desarrollo de poder convertirnos en predicadores o portadores de la palabra, y no estoy hablando solo del púlpito, pero en su mayoría ahí es donde se desarrolla, eh, podamos ir subiendo este grado de dificultad en los textos. Es simplemente un consejo. Hay quienes ya están predicando, obviamente los pastores, hay predicadores que yo creo que ya están haciéndolo y que esto es un recordatorio para ellos y que obviamente tendremos que usar todos los recursos de interpretación necesaria hasta llegar al objetivo principal. ¿Qué recursos podemos usar? Los que ya tenemos, que es a través de la exégesis. Posteriormente, o si usted ya conoce de la hermenéutica, es muy bueno, pero posteriormente tendremos esta clase, la cual no se puede perder y yo creo que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Eh, Propósito, ahí entre paréntesis yo puse tema. Acuérdese que esto no se le está presentando a la iglesia, sino es para formar nuestro tema. El propósito. El propósito es igual al tema y el tema es igual al propósito.
¿Qué es nuestro propósito? Explicar, informar, motivar y persuadir al oyente. Este es debería de ser nuestro propósito. En el tema que nosotros vamos a predicar, deberíamos de explicar, deberíamos de informar y motivar y persuadir a aquel que nos escucha. Porque el tema responde a la necesidad del oyente, es decir, nosotros predicamos por las necesidades que hay en la iglesia de aprender la proclamación del evangelio. Ese es nuestro propósito. Entonces, responder a la necesidad del oyente. Muchas veces somos predicadores de nuestras propias congregaciones o donde nos congregamos y nosotros podemos pedir el apoyo al pastor de decir qué es lo que quieres que predique acerca de qué es lo que quieres que predique de lo que está pasando en relación a nuestra iglesia, a nuestra congregación o a lo que nosotros podemos observar que hace falta. Cuando digo esto, no estoy diciendo que nos vamos a poner en el púlpito de una manera infantil, que si vimos que fulano no se habla con sutano, vamos a predicar acerca de la unidad y darles duro y mencionar aquí, incluso mencionar, aquí hay dos personas que no están unidas. No, tenemos que ser sabios y entendidos y estar en esto conectados en dependencia con el Espíritu. Es por eso tan importante depender del Espíritu Santo, ir a oración. Obviamente ya sabemos que necesitamos hacer esto, estar en oración. Charles Spurgeon decía que si tú no estás en oración, tú no estás en Cristo, porque esa es una evidencia de estar en Cristo, estar orando. Ustedes como predicadores y los felicito por estar en este instituto. Entonces, creo que lo están haciendo. Tema y logro. ¿Qué se pretende obtener con el discurso? ¿Qué pretendemos obtener con este discurso? Ese es nuestro logro, es nuestro ir subiendo a escalar y llegar a la meta. Ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo precisamente del Instituto de Perfeccionando a los Santos. El seminario es el propósito del seminario Perfeccionando a los Santos para la obra del ministerio. Este es capacitar a los líderes y a la iglesia para desempeñar la labor encomendada. Este es nuestro propósito. Nuestro logro sería perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es que surjan nuevos líderes. Entonces nosotros tenemos un propósito y es perfeccionar a los santos, desempeñar las labores encomendadas. Ellos lo van a hacer. Nuestro logro es que surjan más líderes, que surjan más predicadores. Ese sería nuestro logro. Si de este seminario, hermanos, no salen nuevos predicadores, si de este seminario no salen nuevos líderes, nuestro logro no estará completado. Y esto depende de cada uno de los que ahora son líderes o pastores titulares, como de aquel que se está capacitando, tanto de unos como de los otros. Unos de los principales, que es tener esta iniciativa a llamar a nuevos predicadores que se están capacitando y los predicadores que se están capacitando, es decir, nosotros, no esperar precisamente que nos llamen o no esperar que haya un departamento en el cual podamos servir, están las calles, están los necesitados. Si usted está esperando por una posición, no estoy diciendo que está en el lugar incorrecto, pero no se mueva por posiciones, porque el crecimiento no es a través de posiciones, el crecimiento cristiano es a través del desarrollo personal, de cómo Cristo en su vida, muerte y resurrección nos cambia a nosotros y cómo eso nos impacta a nosotros para poder impactar al mundo, a nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que consideramos que se tiene que hacer. Entonces, tanto unos como los otros necesitamos trabajar en unidad para poder hacer la capacitación, el llamamiento y el establecimiento de nuevos líderes o nuevos predicadores.
Entonces, vuelvo a repetirlo, ya se está haciendo la capacitación, se va a hacer el llamamiento y se va a hacer el establecimiento de nuevos predicadores. Entonces, eso es lo que nosotros, es nuestra encomienda, es nuestro propósito y nuestro logro. Se tiene que ver reflejado, no hasta el término de los 2 años de la capacitación de perfeccionando a los santos, sino en el logro se va a ver en un periodo de 6 meses cuando se arranque con las células, y esto es a nivel, lo que ha mencionado el pastor Aridaid, que es a nivel áreas. Entonces, vámonos al receso y regresamos en 5 minutos. ¿Está bien, hermano? Amén, hermano, amén. Vamos al receso, regresamos en 5 minutos, 9:15. Perfecto, gracias.
Dios les bendiga, hermanos. Amén, pastor, adelante. Bien, entonces esta es nuestro propósito y nuestro logro que tenemos que tomar en cuenta. El propósito nos sirve de guía durante todo el sermón y desde el principio sirve para armar la conclusión. En una de las preguntas que hacía nuestra hermana, decía que cómo era el sermón y estas cosas, y nos daba una respuesta al pastor ahí que el predicador desde su inicio ya tiene que saber dónde va a aterrizar, y aunque parezca contradictorio, sí es verdad. El propósito nos va a servir durante todo el sermón y desde el principio nos va a servir para una conclusión. La conclusión no se saca al final. Es posible que algunos la estén sacando desde el principio de su sermón y su idea, de su tema. El propósito nos dará una mejor argumentación, el propósito nos llevará a una mejor organización sistemática de cómo presentar ese sermón. Mantener el propósito nos dará un mejor resultado y incrementará hacia llegar a la meta. Es decir, nosotros tenemos que, desde nuestra introducción, tendremos que ya a tener la atención y la gente se dará una idea hacia dónde queremos llegar, hacia qué es lo que tenemos que realizar. Entonces, desde la introducción, que es la parte que la iglesia va a recibir de lleno, nosotros ya nos tenemos que estar preparando. La introducción. En la introducción, esta ¿Dónde está parte la introducción? nos va a servir de gancho para atrapar la atención del receptor, cumpliendo algunos objetivos. Mira, hay 3 objetivos que hay más, pero nosotros creemos que inicialmente nosotros podemos tener estos 3 objetivos. Despertar el interés, presentar el tema de una manera sin mencionar el tema y establecer la dirección hacia donde nosotros queremos llegar con nuestro sermón. La invitación a la reflexión o a la exploración de hechos históricos, incluso la creatividad, frases célebres, obras literarias, son herramientas buenísimas para que nosotros podamos hacer una introducción. Tenemos como ejemplos toda la parte histórica. En las introducciones nosotros podemos hacer esta parte histórica. Es la parte que nos ayuda mucho a poder ir avanzando hacia la historia. Imagina por un momento también la creatividad y la imaginación. Usted puede llevar a la gente a decir, en un mundo donde, y empieza ahí a tener esa introducción. La vida antigua y los hechos científicos. Tenemos introducciones que nosotros podemos hacer a través de hechos científicos. Tenemos introducciones a través de las estadísticas en base a lo que nosotros queremos hablar. Siempre vamos a encontrar estadísticas, siempre vamos a encontrar algo que podamos imaginar, siempre vamos a encontrar la historia, la vamos a encontrar constantemente. Nosotros dimos una introducción de exégesis de la historia, ¿verdad? Entonces, imagínate, hermano, por un momento, la cantidad de recursos que tú puedes tener para una introducción que sea relevante en ese sermón. Va a ser mucha información la que tú tengas. Y aunque la información es bastante, va a ser limitada en muchas ocasiones. ¿Por qué razón? Porque en la introducción no se trata de solo hablar de todo lo que quieres hablar en el tema. Hay unas pequeñas cosas a considerar en la introducción. ¿Cuáles son estas? Contextualizar el tema y que funcione de manera de que se haga un engranaje. Todos conocemos los engranajes, ¿verdad? Uno se mueve y entonces como van engranando, todo eso se tiene que ir moviendo de principio a fin.
crear incertidumbre con un cuidado de no adelantarse a la información que nosotros pretendemos dar. Eso es lo que tenemos que hacer, tener ese cuidado a veces por querer, o también porque los nervios nos traicionan, empezamos a dar más información de la que tenemos que dar y de alguna forma u otra lo digo de forma de risa, ¿no? En mal plan, nos saboteamos a nosotros mismos y damos información que no teníamos que dar en ese momento y que después puede ser repetitiva porque ya la dimos en la introducción. También ser de una manera concisa, ordenado, que las estructuras vayan bien ordenadas, nuestros párrafos sean independientes unos de otros, que utilicemos frases cortas, eso va a ser de gran ayuda. Cuidar también, aquí lo pusimos como el estilo, cuidar el estilo debe de ser intenso, provocar curiosidad del receptor, pero no aburrir. Es mejor dar una porción corta de introducción a cada mensaje, pero que sea concisa, que sea con una idea clave. Esa sería nuestra introducción. En nuestro desarrollo, hermanos. El desarrollo se compone de puntos principales. Se compone también de puntos de tercer y cuarto lugar. Y cada punto, pero sobre todo los principales, aportan al tema central. Nosotros tenemos un tema central, entonces de ese tema central vamos a encontrar un punto principal. Y después vamos, o una idea principal, y después vamos a tener una idea secundaria y una idea de tercer lugar y una idea de cuarto lugar, hasta encontrar de nuevo un punto principal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero poner un ejemplo y esperando que me alcance el tiempo. Déjame, alcanzo mi libreta. Yo creo que sí nos va a dar tiempo suficiente. Es decir, que supongamos que nuestro tema central es, es la fe, o el tema de este sermón es la fe. Y a manera de introducción, yo pongo algo histórico de personas que usaron la fe, es decir, a través de la historia de Abraham, de Daniel. Yo voy a introducir la fe y voy a hablar de estos personajes y acuñado a eso puedo hacer una definición de qué es fe en mi introducción. Para entrar a mi tema central de hablar de la fe, yo podría tener un punto principal. La fe como un don de Dios. Esa sería mi idea principal. La fe como un don de Dios. En la idea secundaria yo podría poner fe como un regalo. Yo sé que no lo he escrito aquí, pero yo lo podría escribir y mandárselo. Mi idea secundaria sería fe como un regalo. Tengo una idea de tercer lugar en la cual puedo poner que la fe es el medio para llegar o que la fe es el medio para llegar a la salvación. Esa sería mi idea de tercer lugar. Si yo consideraría una idea de cuarto lugar, pondría el principio de la fe en acción. Entonces, ¿qué diría ahí? Que mi fe tiene que ser no pasiva, sino mi fe tiene que ser práctica. Yo sé que es mucha información, pero esa sería mi idea principal. La fe es un don de Dios. Esa sería mi idea principal y de ahí se derivan las otras ideas. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que normalmente la idea de cuarto lugar responde a la pregunta o a la idea del tercer lugar y la idea del tercer lugar responde a la idea de secundaria y la idea secundaria responde al punto principal. Es decir, si yo los tuviera que leer de arriba hacia abajo, me daría este punto.
Mi fe en acción tiene que ser práctica. Ah, sí, entonces, ¿cómo sería práctica? Bueno, poniendo tu fe en Cristo para la salvación. Ah, ¿y cómo obtengo la salvación? Pues la salvación por medio de un regalo de Dios. Y este regalo de quién es o quién lo está dando es un don. Dios lo establece a los hombres. De manera que mi tercera idea, mi cuarta idea o mi idea de cuarto lugar responde hasta llegar al tema central. Y así podríamos seguir haciéndolo en el punto principal, el segundo punto principal, que podría ser el crecimiento de la fe. Ok, entonces si yo en el punto principal número 2 tengo crecimiento de la fe, usted pregúntese, ahora, ¿cómo respondo a cómo crecemos en la fe? Y usted tiene que anotar, ¿cómo crezco en la fe? Bueno, idea secundaria, doy respuesta a cómo crezco en la fe. Y así, hasta que usted pueda tener dos ideas principales o dos puntos principales, hasta tres puntos principales que respondan a lo que usted está diciendo. Y así vamos sucesivamente eh, haciéndolo. Entonces, una contesta a la otra, ya sea que de forma hacia abajo o de forma inversa, pero una contesta a la otra y te dará mayor amplitud para poder tener más explicación del tema central. Cosas a considerar ahí, creo que sí son esas. Algunas cosas a tomar en cuenta. El sermón puede tener tres puntos principales, ya lo había mencionado. Evita las ideas innecesarias y en la argumentación, ¿verdad? Y crear estas frases de transición entre un punto y otro, eso nos va a ayudar. Entonces, esas son algunas cosas a tomar en cuenta. Conclusión, y vamos llegando también nosotros a la conclusión. Aunque parezca contrario, se trabaja la conclusión desde el principio y toma fuerza en el tema central. La conclusión resume las ideas generales, hace una aplicación de forma directa hacia los oyentes. Es un llamado a practicar lo que escuchan de la palabra, perdón, de la palabra expuesta. Entonces, como esto se fragua desde el principio, es la idea de la conclusión, es lo que esperamos en la meta del propósito predicado o enseñado. Eso es la meta. Entonces nosotros tenemos que pensar en nuestra conclusión. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una conclusión acerca de la fe, es decir a las personas, pongan la fe en práctica. No puedes salir en este día sin poner tu fe en práctica. ¿Cómo la ponemos en práctica? Todo aquel que quiera recibir a Cristo, aplique ahora su fe y pase y reciba al Señor. Es una forma de mencionarlo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lanzamos todo esto? ¿A través de qué lo lanzamos? Ya sabemos que la homilética nos va a ayudar a hacerlo. Ahora, ¿en qué forma lo hacemos? Bueno, tenemos 4 tipos de sermones básicamente o básicos. Creo yo que vamos a ir trabajando conforme vayamos creciendo, avanzando y cada uno de nosotros va a tener este estilo a desarrollar. Sería bueno en cuanto vamos creciendo que hiciéramos uso de los 4, pero mayormente del último o de los últimos 2 que vamos a mencionar. Tenemos por una parte el sermón temático. Es muy sencillo, su nombre nos lo está diciendo. Tenemos el sermón narrativo. También tenemos el sermón textual, que yo no lo he escrito ahí, pero normalmente textual expositivo.
y tenemos el que es expositivo. Entonces vamos a ver en el tiempo que nos queda, es que es media hora, ¿verdad? Sí, es media hora. Tiempo que nos queda y que me dé tiempo de poner la tarea. Entonces nosotros tenemos el temático, que su nombre lo dice, las partes de este se derivan del tema sin seguir un texto bíblico en específico. Podemos hacer este tema del amor, de la fe, del perdón, del sacrificio, etcétera, etcétera. Ya me pasé con uno, etcétera. Entonces tomamos un tema del cual queremos hablar y entonces nosotros vamos a escoger los temas, los textos que nos ayudarán a dicho tema. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, una precaución. Cada texto debe estar dentro de su contexto para evitar la exégesis. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los sermones, de los 4 que mencionamos, muchas veces se mencionan 3, ya veremos por qué. Tenemos que usar las reglas de la interpretación que nosotros miramos. Nosotros miramos solo 5. Hay quienes dan 7 y más y más. Y es bueno, sí, nosotros como de forma práctica dimos 5 y en cualquiera de los sermones tenemos que hacer las reglas. No podemos saltarnos la tarea porque imagínense al predicar la palabra del Señor, es una encomienda que se nos entrega y que tenemos que tratar con mucho cuidado, porque no queremos hablar lo que Dios no dijo que hablemos, no tan solo porque no es conveniente para la iglesia, sino no es conveniente para nosotros. Meter nuestras ideas y poner a Dios por debajo de nosotros es un problema. En cambio, tenemos un gran propósito en este sermón temático. La predicación temática aborda temas específicos de la Biblia. Ya mencionamos como amor, fe, sacrificio, perdón. ¿A qué nos enfrentamos? A que como tenemos tantos textos por delante, porque es temático, y usa varios textos, muchos textos, los que usted quiera, siempre y cuando sean dentro del contexto. Tenemos que mantenernos en el tema, ese es el propósito. Cuando hay muchos textos por delante, muchas veces el predicador empieza a explicar cosas que dicen esos textos y nos salimos del tema. Entonces es el reto para el expositor en este sermón. Y muchas veces pasa esto de que empezamos hablando de una cosa y nos vamos hablando de otra, y nos perdemos del tema base para lo que ocupamos cada uno de los versículos de la Biblia. Entonces, mantenerse en el tema es el propósito y es el reto para el expositor. Eso es nuestro reto. Si lo vamos a hacer de forma temática, no se pierda de vista el tema, ya, el cual sea. Ejemplos ya los dimos. Eso es lo que hay que hacer. También tenemos, por otro lado, el narrativo. Voy a hablar del narrativo. El sermón narrativo es ese tipo de sermón. Se centra en una historia de la Biblia, obviamente, narrándola y aplicándola a los oyentes, a la vida personal de cada uno de los oyentes. Puede ser una historia de un personaje bíblico o de un evento histórico o de una parábola. Ese es el narrativo. ¿Qué hay con el narrativo? ¿Por qué muchas veces no se menciona entre los sermones? Por el abuso que se le ha dado al narrativo. Se usa muy comúnmente con la aplicación inmediata a la vida de los creyentes y aunque en los últimos tiempos se usa, se ha señalado que es más para entretener más que para formar a las personas.
Sin en cambio, su verdadero objetivo es edificar a la iglesia a través de ver el pasado y conectar con las historias narrativas, viendo las vidas del pasado como un ejemplo de las historias y aplicándolas al día de hoy. Eso es lo que trata de hacer el narrativo. Pero se ha visto muy abusado. En estas formas narrativas encontramos a veces, hoy en día, muchos predicadores que como van narrando la historia y van poniendo cosas pícaras o para hacer reír a la iglesia o para que la iglesia no tome muy de golpe la historia y los hagan entrar, hacen gran uso de otras herramientas. Entonces, muchas veces este narrativo ya no se menciona, pero su objetivo era conectar, la Biblia es narrativa, conectar con las ideas, es decir, en el narrativo pudiéramos hablar de David, alguien que no tomaron en cuenta, alguien que lo tenían muy apartado, alguien que no veían con los ojos que Dios lo veía. Y muchas veces nuestra iglesia hay personas que se sienten así, entonces nosotros conectamos a las personas con la historia. Entonces, David estaba adorando a Dios, era su vida adorar al Señor, cuidar a sus ovejas, tener intimidad con el Señor, y aunque nadie lo tomaba en cuenta, llegó un momento que Dios lo sacó del anonimato. Y esta es la forma en que nosotros podemos ahora salir del anonimato. Muchas veces no se nos toma en cuenta, muchas veces se nos tienen por poco, pero un día el Señor hará de nosotros lo que dijo y lo que Él prometió. Esa es la forma narrativa, conectar a la iglesia de hoy con las historias y poderlas aplicar a las vidas personales. Muchas veces se ha abusado de ello y ya no se menciona mucho. Tenemos el textual temático. Yo no puse ahí todo, pero es el textual temático. Las partes de este se derivan de un texto bíblico con un máximo de 3. Entonces, ¿para qué? Para que podamos ir desglosando. En algunos que lo hacen, les gusta ir desglosando entre punto y coma, entre punto, y ir señalando. Entonces nosotros podemos tener el amor de Dios y por qué de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos el amor de Dios, también podemos ver el sacrificio de Dios, y ahí hay una coma. Que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces vemos el sacrificio de Dios y vemos otra coma y explicamos este texto, solo este texto, un llamado a la respuesta del amor y el sacrificio, viene de ahí mismo, se saca para todo aquel que en él cree. Entonces ya el texto nos está dando las partes que nosotros tenemos a exponer, a las partes que nosotros tenemos a aplicar también. El resultado de la acción no se pierda, mas tenga una vida eterna, más tenga vida eterna. Entonces nosotros podemos ver que este texto nos da sus partes. Nosotros podemos tener sus partes de ahí, de ese mismo. No usamos más textos. En esta ocasión solo porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya podemos ir sacando de ese mismo texto, de un solo texto, todo un sermón. Incluso hay personas que hacen el textual expositivo que no salen en 45 minutos porque de tal manera amó Dios al mundo y empiezan a explicar el amor de Dios y solo hasta llegar a la coma pueden tener un mensaje. Puede dividirse. Es muy desafiante, es muy enriquecedor. La verdad, ayuda mucho al crecimiento de la iglesia. Al igual que todos, usa la hermenéutica y la exégesis. Nosotros usaremos la exégesis hasta tener la hermenéutica. Y eso es lo que nos hace el textual. Sermón textual, este tipo de sermones se basa en un texto específico, utiliza ese texto como punto de partida para desarrollar el mensaje. El predicador explora el significado del texto y lo aplica a la vida del creyente. Eso es lo que hace.
a grandes rasgos. Hay otro que este es más exhaustivo, que tiene más enfoque teológico, que este específicamente nos lleva a hablar la palabra de Dios. eh, no nos, no nos da no sé si se escuche mal, no nos da la chance de esquivar temas que no quisiéramos hablar dentro de la congregación, porque estos otros nos dan la libertad de no hablar temas dentro de la congregación que no quisiéramos hablar. Este, que es el sermón expositivo, no te da esa chance. Tienes que exponer la palabra de Dios, ya sea por un conjunto de textos, un conjunto de historia que está señalando, tienes que exponerlo completamente y seguirte hacia el otro y seguir hacia el otro, de manera que toda la palabra del Señor tiene que ser expuesta en toda la iglesia y no es a manera de buscar a quien a lanzarle la piedra, sino la misma palabra te lleva a hablar de lo que tienes que hablar conforme lo va diciendo la escritura. Un problemita que nos surge, no que tiene el expositivo, sino que surge en nosotros los predicadores, es que hay veces que tenemos que exponer todo la historia y hay veces que nos podemos ganchar solamente en un punto, entonces tenemos que tener cuidado en ello. Este es más exhaustivo. El sermón expositivo, este tipo de sermón se encuentra un pasaje bíblico explicándolo, se enfoca en el significado y el contexto del pasaje, busca extraer principios teológicos. Eso es lo que busca. En este es aplicable como en los otros, pero con más enfoque a buscar más lo que dice la palabra del Señor. Si tiene su aplicación en el creyente, obviamente, pero buscamos más lo que la palabra de Dios dice por encima de otra cosa. No nos permite poner nuestras ideas, no nos permite eh, no nos permite hacer uso de otras cosas más que la búsqueda exhaustiva de exégesis en este sermón. Yo creo y considero que este es el sermón que deberíamos de investigar todos los que queremos ser predicadores. Obviamente los otros nos ayudarán, pero este traerá mucho mayor consistencia a nuestros sermones y también traerá mayor nutrición hacia la iglesia, ayudará bastante si este se lleva a cabo correctamente. Entonces, hermanos, el pensamiento a tener en cuenta al presentar para cualquiera de los dos, ya sea predicación o enseñanza. Nuestro pensamiento debería de ser, de momento, que nuestro trabajo consiste en fomentar al oyente a tener un acercamiento al Señor. ¿En qué áreas? En la lectura de la palabra, en la oración y en congregarse. Esto debe de estar siempre en nuestra mente al realizar nuestros sermones, ya sea cualquier tipo de los sermones ya mencionados, haciendo uso de las herramientas que ahora tenemos y de las que hemos podido adquirir durante el tiempo que hemos conocido al Señor. Fomentar al oyente a tener al fomentar al cristiano debería de ser también a la lectura de la palabra de Dios, que la estadística es baja, a la oración, que ya habíamos hablado de una frase célebre Acá tírale una cosa, amigo. de Carlos Spurgeon, que el que no tiene oración no tiene tampoco a Cristo porque es una evidencia, y al congregarse, que también es una evidencia para el creyente. Promover a meditar en lo predicado y en lo enseñado. Nosotros debemos promover a hacer eso. Y esta es la parte clave, dar lineamientos para la práctica de la predicación o de la enseñanza, dar estos lineamientos, porque de lo contrario nosotros podemos decir, podemos tener una buena exposición, pero si no damos lineamientos de cómo ellos lo pueden aplicar a su vida, nuestro sermón va a quedar
eh, de alguna manera mocho. La persona debe de salir de ahí con lineamientos de la aplicación que tiene que tener a su vida, ya sea la predicación o la enseñanza. Como resultado de dicho pensamiento nos dará lo que nosotros venimos enseñando, que es enseñarles que guarden todas las cosas. He aquí que cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en la ley de Jehová medita de día y de noche, y toda la escritura nos da evidencia de que lo que tenemos que hacer, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿con qué finalidad con qué sustento la Biblia es relevante para hoy en nuestros días? Claro que la Biblia es relevante. Es el libro más vendido de la historia, aunque no estemos en los récord Guinness. Ella es inerrante y es infalible. Su palabra no tiene error y es la mayor autoridad que tenemos dentro y fuera de los púlpitos. Si bien, hermanos, quisiera aprovechar el tiempo que queda para la tarea y mencionarles que nosotros tenemos que hacer esto, dar lineamientos para la predicación, la práctica, perdón, de la predicación y la enseñanza. Entonces, ¿qué propongo yo en la tarea que tenemos que hacer? Y no me estoy saltando las autoridades, he pedido el permiso al pastor del área para mencionarlo. Dentro de la iglesia local, la cual pertenecemos nosotros, que es la iglesia Puerta al Cielo, ubicada en San Pablo, Minnesota, se hizo un ejercicio de lectura, lo cual veo que queda muy acorde al instituto bíblico. Esta idea, perdón, esta práctica se dio a través de que el pastor ponía a leer a la iglesia. Hoy estamos completando ya el Nuevo Testamento con la finalidad de que la iglesia se viera motivada a la lectura de la palabra. Entonces se dio esto. La iglesia está terminando casi el Nuevo Testamento, ha funcionado, ha servido, la iglesia se sumerge en la lectura y hay otra cosa adicional, que los nuevos predicadores tienen la oportunidad. Obviamente, estos depende de su pastor y a su capacidad y con la supervisión de que los que se están instruyendo aquí y los que se estaban instruyendo en Puerta del Cielo, tuviéramos la oportunidad de hacer las introducciones de cada ¿Qué trato de promover? Y también de predicadores, ¿no? O en los que demás si también ya. ustedes, perdón, bueno, que si ustedes quisieran Perdón por hoy, interrumpir, es que no escuché nada de lo que dijo. Una disculpa, profesor. no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que promovemos? Que así como se llevó a cabo en Puerta del Cielo con la finalidad del crecimiento de la iglesia, el crecimiento de nuevos predicadores, se pudiera llevar a cabo en el área o en las áreas que están viendo el seminario. ¿Qué es hacer? Que la iglesia lea cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Los que se están preparando para predicadores, depende de la capacidad y la supervisión de cada uno de los líderes y pastores en su iglesia local.
pudieran estar haciendo y preparando las introducciones de cada uno de los evangelios. Entonces, esto nos ayudaría mucho porque viene a través de los evangelios. La siguiente clase es a través de los evangelios. Su nombre específico es Introducción a los Evangelios Sinópticos. Y Juan, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto nos va a dar el material necesario para empezar con las lecturas dentro de nuestras iglesias y tendremos un crecimiento en la lectura de nuestras iglesias, tendremos un crecimiento en los predicadores y tendremos de forma mencionarlo, una libertad pastoral para también ocuparse de la enseñanza y ocuparse de las visitas, que estos nuevos predicadores les den un respiro para hacer las tareas que son demasiadas dentro de la iglesia como pastores, visitar a las familias, enfocarse fuertemente en las congregaciones. Ahora que va a haber las células, necesitamos en 6 meses tener gente preparada, un poco experimentada para ir a las células, para ir a hacer evangelismo. Entonces, la tarea de predicación y enseñanza es esta, que si ustedes tuviesen a bien llamar a nuevos predicadores, poder leer a través del Nuevo Testamento, sumar que la enseñanza se va a dar a través de los evangelios, introducción a los evangelios sinópticos y a Juan, nos va a dar el material adecuado. Y esto nos va a impulsar a que nuestro material, a que el seminario, el instituto bíblico, no se quede con el conocimiento, sino que vayamos directamente a la práctica. Eso es lo que pretendemos hacer. Yo sé que es una tarea muy difícil en cada iglesia y que cada iglesia tiene sus actividades, pero creo que sería un buen tiempo para que los predicadores nuevos tuvieran la oportunidad de crecer. No estoy hablando solamente de crecer en los púlpitos, sino estoy hablando de crecer tal vez en su sector, dependiendo la capacidad y la visión de cada uno de sus ministros, que considero yo que por algo están pastoreando las iglesias locales, porque tienen una visión, una misión y una comisión para establecer más. Para esto es el seminario. Entonces, esa sería la tarea de poderlos, cuando ustedes ya sea que estén predicando su primer sermón, sea grabado y pueda ser entregado su material para nosotros poner su respectiva palomita en predicación y enseñanza. Esa sería la tarea. Es mucho atrevimiento de mi parte pedírsela, pastores, pero esta es la idea que funciona para que nuestro material, no tan solo el mío, sino el material que viene, sea puesto en práctica. Muchas ocasiones, muchos seminarios empiezan muchos, como habíamos mencionado, y terminamos pocos, o terminan pocos. ¿Por qué? Porque muchas personas, a mí me pasaba, ¿para qué quiero este material? No me parece interesante, pero cuando viene a la práctica, necesito el material y necesito conectarme y necesito capacitarme porque lo tengo que practicar, porque lo tengo que poner por obra. Eso es lo que alimentaría al predicador, alimentaría a cada uno que haría a través de la escritura, estaría dando algo. Eso es lo que haría. Entonces, de mi parte, hermanos, es todo. Ya lo dejaría a consideración. Qué problemón les estoy dejando a los pastores. Ya lo dejaría a consideración de sus ministros y motivarles a ustedes que desean predicar, que están en la predicación, que no desmayen, sino que sigan aligerando la carga de sus pastores, poniéndose ustedes, por ejemplo, en la congregación,
trayendo nuevo material. No se quede, si no hay un lugar en los púlpitos, debe de haber un lugar en los sectores, en los departamentos de damas, de jóvenes, de niños. Si no hay un lugar ahí todavía, hay una gran comisión que tenemos que hacer y mantener esto de llevar un sermón a las calles no es nuevo, se llama evangelismo y también se hay que prepararse para eso. Entonces, área hay para trabajar, hermanos, que sería lo ideal que en conjunto, como un cuerpo, se levante más, porque esta es nuestra oración, que haya más obreros. Señor, nos dijo orar al Padre que envíe más obreros a su mies. Nosotros oramos y también hacemos nuestro trabajo, que es capacitar, llamar y establecer. Hermanos, es todo mi parte. No sé si alguno de los pastores quisiera mencionar algo al respecto. Predicadores, en el grupo de WhatsApp yo voy a extender mi número de teléfono. Si en algo pudiera yo ayudarles, siga con su seminario. Si algo pudiera yo ayudarles a través de ayudarles con la preparación de sermones, con la preparación de introducciones, si es que se nos da la oportunidad de hacerlo en las diversas iglesias del área, voy a dejar mi número y poder estar apoyando de forma que lo necesiten. Entonces, hermanos, sin más por el momento, dejo lugar a quien corresponda. Si alguno de los pastores considera la idea viable o que sea efectiva, se los estaremos agradeciendo. Dios les bendiga, ha sido un placer servirles. Espero poder haberlo hecho de la forma que esperaban. Dios les bendiga. Dios le bendiga a Maestro Ángel, ¿verdad? Le damos gracias, ¿verdad? Porque pues, nos ha ayudado, ¿verdad? A aprender a más, ¿verdad? Acerca de la predicación y la enseñanza, ¿verdad? O sea que fue de bendición para todos y esperemos, ¿verdad? Que en el futuro, ¿verdad? Siga tomando, ¿verdad? Tal vez otra materia que nos pueda enseñar, ¿verdad? Pero ya eso se lo dejamos, ¿verdad? A las clases siguientes, ¿verdad? Le vamos a dar el lugar, ¿verdad? A nuestro pastor de área, si se encuentra por ahí, ¿verdad? Pastor Aridaí, ¿verdad? Para si hay algunas indicaciones para el próximo miércoles, ¿verdad? Que estaremos retomando las clases con una nueva materia y vamos ¿verdad? Nuevamente le damos gracias y yo sé que todos estamos agradecidos, ¿verdad? Por ahí, si alguien quiere unas palabras, ¿verdad? Le damos el lugar, ¿verdad? Pero si no, vamos a darle lugar a nuestro pastor de área, a Aridaid, ¿verdad? Que tome el lugar. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Dios La les verdad que esta clase que nos acaba de dar, ay, por poco y me la pierdo y es muy, muy valioso porque yo como nueva que me gustaría algún día predicar, pues la verdad son unos puntos sumamente importantes que nos acaba de dar el profesor y le agradezco todos los temas, han sido muy valiosos. Me los atesoro y sin duda, como lo dijo, hay que llevarlo a la práctica y a mí sí me gustaría esa opción que nos dio de poder dar un sermón y poder mandarlo para así irnos probando a ver qué tanto aprendimos y qué tanto podemos mejorar. Muchas gracias, profesor. Dios les bendiga, hermanos. Pues damos las gracias primeramente a Dios, a nuestro hermano Jaime que concluyó con su clase, su enseñanza. Yo creo que para comenzar, hermanos, comenzó y cerró muy bien su materia, ya que prácticamente pues ya nos dio lo básico y él no profundizó mucho porque pues sabemos que viene a la hermenéutica, viene la homilética, entonces por eso él solamente tocó por encima, pero nos dejó una muy buena base para que nosotros comencemos a practicar ya lo que se nos ha enseñado y el propósito. Recordemos, hermanos, cada uno de los estudiantes, pastores que se encuentran aquí, que el propósito es ese, levantar nuevos líderes. El trabajo hay demasiado en la obra del Señor
como predicadores, los que ya estamos ejerciendo, no somos suficientes. Siempre necesitamos de más gente que abrace el ministerio. Y este seminario es con ese propósito, hermanos, con el propósito, con el deseo de que se levanten más ministros, que se levanten, que estén dispuestos a trabajar en la obra del Señor, ya que el trabajo es demasiado. Por lo tanto, a todos los que tienen un liderazgo, yo les invito, les exhorto a que den oportunidad a los hermanos, mucho más a los que están en este seminario, denles la oportunidad, pónganlos a practicar, ya que tal vez tenemos ahí entre nosotros gente con las habilidades de maestro, de poder enseñar también, al igual que el maestro que nos acaba de dar la enseñanza. Entonces, demos la oportunidad. Recordemos que el trabajo es demasiado y nuestro deseo es ese, capacitar, a perfeccionar a los santos. El deseo es que se levanten más ministros a tal grado que nosotros no seamos indispensables. De antemano sabemos que no somos indispensables, y si no lo somos, mucho menos nos creamos, ¿verdad? No somos indispensables. La obra es de Cristo y con nosotros o sin nosotros, su obra continúa porque es de Él. Pero qué bueno, sería mejor que los que ya están, los que tienen el deseo, que están en el seminario, pues sean de los primeros que se eche mano, que se les llame a trabajar en la obra del Señor. Así es que en nombre del seminario agradezco a nuestro hermano Ángel, Jaime, que dio esta enseñanza. Que Dios le bendiga. Si alguno de los hermanos pues algún día quieren invitarlo a predicar a sus iglesias, pues él ya dijo, va a dejar aquí su número, o si no, pues con un servidor, si algún día quieren invitarlo a alguna clase, alguna enseñanza, algún sermón, pues yo creo que el hermano, si está en sus posibilidades, si está en su capacidad, pues no se negaría a visitarles. Así es que, hermano, muchas gracias por la enseñanza. Y el siguiente miércoles comenzamos con los evangelios a través de nuestro hermano Samuel Sánchez. Amén. Y esto es apenas el comienzo de algo precioso que estamos ya experimentando y seguiremos experimentando, porque la obra es de Dios, no es de nosotros, no depende de nosotros. No son nuestras habilidades, sino la compasión de Él por nosotros que nos hace estar hasta este lugar. Invito, exhorto a los pastores, a los secretarios de cada iglesia, por favor, hermanos, insten, motiven, exhorten a los hermanos que se sigan anotando al seminario. Miré que algunos ya no se conectaron. La primera clase éramos más de 100, ahorita subió nomás a 76 y no más. Entonces les invito, hermanos, por favor, secretarios, chequen su libreta de los que se anotaron desde un principio y quienes ya no se han conectado. Exhórtenles, invítenles. Lo mismo, pastores, pregúntenle a su secretario, oye, quienes ya no se han congregado, ya no se han conectado, para que el pastor también les invite y les inste a que se estén conectando. Amén. Estamos culminando apenas una materia, son 12 y más que se pueden añadir. Entonces, pues esto va para largo, pero lo importante es que lo aprovechemos. Amén. Así es que, hermanos, sin más preámbulos, pues que el Señor me los bendiga y nos vemos el siguiente miércoles, si Dios permite. Amén. Vamos no sé si se encuentra el pastor Efraín por aquí o si ya salió. Pastor Efraín. Aquí estoy. Por favor, pastor, nos dirige con la oración para culminar esta clase. Amén. Vamos así a orar. Me acompañan y así damos gracias. Padre bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, noche, bendito Dios, Señor. Gracias porque nos has dado, bendito Dios, la oportunidad nuevamente de estar aprendiendo más de tu palabra. Mira, Dios mío, Señor, bendice al maestro que nos ha dado, bendito